Hola a todas, a todos los que nos estén acompañando en esta transmisión de Facebook Live. Estamos en una nueva idea, en una nueva conversación, nuevo ciclo de conversaciones que hemos llamado Encuentros Cercanos con Flor Illich. Y en estos encuentros cercanos queremos conversar de temas interesantes, entretenidos y contingentes relacionados con este proceso social que estamos viviendo, relacionados con este gran cambio en el que estamos entrando en nuestro país y que evidentemente debe verse, ojalá, consagrado en esta nueva constitución que queremos construir entre todas y todos. Yo soy Flor Illich, estoy de candidata constituyente, pero no lo digan porque todavía no se puede decir, se supone, pero igual, lo dije igual. Estamos en este proceso de conocernos un poquito más y también de hablar de grandes temas. Y hoy tengo un invitado que es, además de ser un gran amigo, es un abogado maravilloso, seco, que sabe muchísimo y que voy a presentar a continuación. Se llama Matías Guilof, es abogado, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Diego Portales, es profesor e investigador de la Escuela de Derecho de la UDP, doctor de la Universidad de Arizona y tiene diversas publicaciones relacionadas con temáticas relativas al derecho de propiedad privada, la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Qué mejor que conversar con Matías Guilof sobre el agua y sobre los derechos de propiedad, que es un tema que es transversal a muchos, muchos ámbitos de nuestro desarrollo. Hola Mati, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta invitación de, de estar aquí conversando de estos temas que son tan relevantes para todos, ¿verdad? Dame un segundo que quiero aprovechar de compartir este link que estamos de este conversatorio. Esto es todo en vivo, chiquillos. Entonces, mientras se va conectando la gente, voy a aprovechar de compartir el link por el perfil de Facebook. Espera un poquito, estoy en esto. Mientras tanto, me gustaría que nos contaras un poquito, Mati, ¿en qué estás, en qué has estado en estos tiempos pandémicos? ¿Cómo, cómo lo has llevado? ¿Cómo ha cambiado mucho tu dinámica de profe? ¿Has sumado proyectos o has perdido proyectos? ¿Cómo se ha generado todo este movimiento de segundo año pandémico? Sí, bueno, primero que nada agradecerte un montón la invitación. Feliz de compartir contigo este espacio y hablar sobre estos temas. Y nada, yo creo que un poco como a todos, ¿no? Como que se caen muchas cosas, de pronto surgen otras nuevas y como que en ese vaivén que es como tan de la pandemia, ¿no? Un Mm. día puras malas noticias, proyectos que se frustran, actividades que no se pueden hacer, eh, plazos inciertos, por otro lado se reconfiguran las cosas, surgen otras oportunidades, así que nada, tratando de adecuarse como a esa fluidez extrema de la pandemia, ¿no? Sí, pues que esta sensación tan agobiante, ¿no? Por una parte la pandemia, por otra parte este manejo terrible de todo lo que tiene que ver con el bien común, con este gobierno desastroso. Y bueno, vamos viendo cada día, cada noticia que nos deprime más. Pero por lo mismo, estamos aquí nosotros sin perder la esperanza de que tenemos una ventanita de luz en un cambio que yo creo que espera la gran mayoría de los chilenos, ¿verdad? De poder realmente encontrarnos en un país que nos enorgullezca, que nos haga sentir felices y seguros, que es algo que hoy se ve lejano. Totalmente. Pero ojalá que no se nos sigan posponiendo las elecciones y posponiendo esta como ventana, esta salida, ¿no? A, a este camino que estamos buscando por la felicidad, que yo creo que es lo que todos queremos. Es tan básico y a la vez tan importante. Y tan difícil de Bueno, obtener, claro. exacto. Vamos a entrar un poquito en materia, Mati. Dale. Em,
Los derechos de agua es un tema que ha estado, bueno, cada vez más a flote. Hemos visto cómo es una realidad que afecta de manera urgente y vital a muchas personas. Vemos cómo también tenemos una crisis climática, la escasez hídrica aumenta. eh, Vi el otro día que ya habían, no sé cuántas son las regiones ya que están en este como, o comunas que están en esta situación extrema de escasez hídrica. Y por otra parte vemos este contrapeso, ¿no?, de las grandes industrias, de las grandes mineras, de las grandes corporaciones que se hacen del agua como propia y que como que pareciera que pueden hacer lo que quieren y que finalmente no tenemos derechos. Y es por eso que queremos conversar contigo, para entender cómo llegamos, ¿no?, a lograr garantizar, ¿no es cierto?, estos derechos de acceso universal al agua como consumo humano, para los ecosistemas, para los pequeños agricultores, cómo logramos llevar esto a la realidad, ¿verdad? Entonces, partamos desde el principio para lograr responder finalmente quizás esta gran pregunta. Em, ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo, desde el principio, cómo es que se piden los derechos de agua? ¿Cómo se genera de alguna manera, por qué se genera esta desigualdad tan grande en el punto inicial, en el cómo uno accede a estos derechos de agua? Mira, a ver, por ponerlo como en términos bien sencillos, un poco lo que da cuenta la introducción que hiciste a la pregunta es que lo que tenemos hoy por hoy no es muy, lo que sucede con el agua en este país no es muy distinto a lo que sucede en una serie de otros ámbitos, ¿no? Como que en el fondo hay gente que tiene acceso permanente a un cierto bien, recurso, y un lote grande, la mayoría, que no puede acceder o disponer de ese recurso. Ujú. O sea, en el fondo, tal como sucede en muchos otros ámbitos en este país, en el agua ha habido también una tremenda subjetivización, por ponerlo en una palabra, ¿no? O sea, como que en el fondo se ve todo desde la perspectiva subjetiva e individual. O sea, como que el marco legal ha consagrado una subjetivización o un individualismo en el tema de asignación de los derechos de agua. ¿Cómo es exactamente que opera ese esquema subjetivo o más bien de tinte individualista? A ver, para pedir un derecho de agua en Chile, si es que alguien tuviera que contestar esta pregunta, diría, a ver, pero no es tan difícil pedir un derecho de agua en Chile, porque cualquier persona lo puede solicitar y la DGA, la Dirección General de Aguas, que es el órgano administrativo a cargo de la asignación de los derechos de agua, debe otorgar el derecho siempre y cuando haya disponibilidad en el respectivo cauce y el otorgamiento del derecho no perjudique los derechos de terceros, o los derechos que pueden tener terceros en el mismo cauce, pero terceros entendido en un sentido súper restringido, no es la comunidad, sino que los derechos que tengan otros titulares de derechos de agua. Entonces, claro, en ese Entre sentido, propietarios, en el fondo, de alguna manera. exactamente, propietarios de derechos de aprovechamiento. Entonces sucede que, sí, cualquier persona, pero donde se produce un poco la exclusión, es que hay dos tipos de derechos según el Código de Agua. Uno son los derechos de aprovechamiento consumtivo y los otros son los derechos de aprovechamiento no consumtivo. Los consumtivos autorizan a captar el agua sin obligación de restituirla inmediatamente. Y eso da cuenta de la gran mayoría de los usos del agua. Piensa tú, por ejemplo, el agua que se tiene que captar para poner en funcionamiento los procesos de las compañías sanitarias o de las redes sanitarias para que haya servicios sanitarios en las ciudades, etcétera. Piensa tú en el agua que ocupan los agricultores, la minería. Todos esos hacen un uso consultivo del agua, porque la captan y no la devuelven inmediatamente. Pero también hay una categoría especial de derechos de agua que se llama derechos no consultivos, que implican captar el agua para luego restituirla casi inmediatamente. Y esa categoría es una categoría que
es casi hecha con nombre y apellido, pensando en un caso muy preciso que es el caso de las centrales de energía hidroeléctrica. Claro. Eh, entonces, lo que deja entrever esto es que sí, cualquiera puede pedir un derecho de agua, pero siempre y cuando lo quiera utilizar para un fin productivo. ¿Qué pasa entonces con otros fines del agua, con otros fines para los cuales evidentemente se requiere agua que no son productivos? O sea, el agua para consumo humano, el agua para fines domésticos. eh, Eso no está amparado. Eso por supuesto no quiere decir que no haya mecanismos dentro de este marco que permitan que el agua igualmente se utilice para estos fines, pero es todo, todos estos mecanismos se dan un poco en la lógica anterior, así por ejemplo una compañía sanitaria tiene que tener derechos de aprovechamiento de agua y la compañía sanitaria lo provee a uno, y para que la compañía sanitaria llegue a un lugar debe haber un cierto nivel de habitabilidad, una cierta cantidad de población ahí, porque si no simplemente no se hace, no tiene sentido económico para la compañía sanitaria construir las redes y los trazados. También está el tema de los derechos de aprovechamiento de agua que pueden tener los colectivos de agua potable, los sistemas de agua potable rural, los APR. Entonces, pero es todo un poquito en esa lógica, ¿no? O sea, básicamente desde este esquema productivo de usar el agua para fines productivos, a través de contratos, convenios, vamos moviendo el agua hacia otras cosas. Y en ese sentido, Mati, vemos como que entra en este ámbito productivo, por ejemplo, un campesino con su hectárea que trabaja para, no sé, por su consumo personal. Eso no es productivo, por lo tanto, él no tiene acceso al agua. O sea, podría eventualmente pedirlo, porque en el fondo técnicamente está captando, está captando sin restituir. O sea, técnicamente eso satisfacería las exigencias legales para que se le asigne el derecho de agua. La pregunta, porque ahí ya entramos a otro tema de la facticidad, es si es que en esa zona va a haber efectivamente disponibilidad, que es lo que hablábamos antes. O sea, porque sucede que en muchas zonas de Chile, por ejemplo en el norte, que es el caso más paradigmático, todos los derechos de aprovechamiento de carácter consultivo en aguas superficiales se encuentran asignados. En zonas del centro de Chile también sucede lo mismo. ¿Y están asignados ad eternum? ¿Tú tienes una asignación de agua por un tiempo o tienes una asignación de agua para siempre? ¿Y tienes un Depende. límite para asignar agua? ¿Depende de de alguna, no sé, algún cálculo de riego o es yo pido todo lo que me puedan dar? Es perpetuo y en el fondo pide, lo que pasa es que para pedir el derecho de agua tú tienes que decir, ahora, después de la reforma del Código de Agua que se introdujo en el 2005, hay que poner para qué se quiere usar el agua, pero no es como que te digan, o sea, tú pides un cierto volumen de derechos de agua y la autoridad, si es que existe disponibilidad y no se perjudica derechos de terceros, te da acceso a ese volumen de derechos de agua. Eso es un poco lo que sucede. Y en cuanto a la duración, que es uno de los temas que más se discute, son derechos de carácter perpetuo. ¿Y cómo podríamos plantear como una normativa quizás de manera más realista, que no sea tan frustrante, ¿no? Y que tenga como alguna regla quizás más clara de priorización en caso de conflicto, por ejemplo? Sí, bueno, ese es un tema, un temazo. O sea, si es que uno revisa un poco la literatura, los trabajos que han analizado el Código de Aguas chileno, se va a encontrar que una cosa que suele evidenciarse ahí es que siempre se hace mención al Código de Aguas que se dictó en Chile en la década de los 50, en donde se establecía una orden de prelación o de prioridad de usos que debía seguir la autoridad al momento de asignar el agua, y el primero era justamente el consumo humano. Y la verdad es que eso es algo que se ha intentado establecer mediante modificaciones legales. Eso no requiere ciertamente una modificación constitucional, pero lo que ha terminado sucediendo ahí es que las estructuras, los dispositivos establecidos por la Constitución de 1980 para tratar de
amarrar el modelo político y económico de la dictadura, han sido súper eficaces en impedir que se hagan esos cambios. O sea, ya, eh, te iba a decir, lo voy a decir igual, porque pensé, me dije, bueno, qué divertido. Ya tú ves lo que está pasando con el tema de los retiros del 10% de cualquier cosa que Claro. toca la economía, ¿no? O sea, cualquier cosa que toca un interés en este país, una posibilidad de ganancia que se encuentra establecida por los marcos normativos, eh, eh, viene la amenaza de que vamos a ir al Tribunal Constitucional y todo eso. Y así también ha sucedido eh, con los temas relativos al agua. Piensa tú que eh, la reforma al Código de Agua, que fue uno de los primeros proyectos que se presentó, los primeros proyectos de ley que presentó el primer gobierno democrático de Patricio Aylwin, demoró alrededor de 15 años en aprobarse en el Congreso. Y lo que se aprobó al final fue súper mínimo. Se estableció una cosa que se llama la patente por no uso para tratar de incentivar a que las empresas que tuvieran derechos de agua los pudieran usar efectivamente y no los acapararan. Y se Claro, estableció una porque cosa, ¿cachai? ocurre esa acaparación también, ¿no? A veces tienen los derechos, pero ni siquiera están usando el agua. Claro, totalmente. Entonces se estableció esto, se estableció también el caudal mínimo ecológico para los nuevos derechos, que es como que cuando se otorga un derecho, la DGA tiene que dejar como un poquito, no puedo darlo todo, sino que tiene que dejar un poquito para que el cauce donde se entregue ese derecho pueda seguir funcionando como tal. Entonces, en 15 años de discusión en el Parlamento, lo único que logramos fue establecer esta patente por no uso. En otros países, no sé, en Estados Unidos el siglo XIX, fiebre del oro, el oeste de Estados Unidos, que no convengamos que las personas, los agentes económicos que participaban en la fiebre del oro del oeste de Estados Unidos no eran unos comunistas, establecieron un sistema que se llamaba la caducidad por no uso. Quiere decir que si tú no ocupabas el derecho, lo perdías. Acá se propuso esa misma regla y dijo, no, esto es inconstitucional porque afecta el derecho a propiedad privada. Y este caudal ecológico que se estableció solo rige para los derechos que se asignen a partir del 2005 en adelante, siendo que en zonas que son ecológicamente súper sensibles, como las del norte, ya están todos los derechos asignados en aguas superficiales. Entonces, a eso voy con que así de difícil ha sido, bajo los dispositivos establecidos por la Constitución del 80, ir modificando este, este marco súper subjetivo, individualista que rige al agua en Chile. O sea que hoy la única solución para como poder tener de manera más equitativa y humanitaria, podríamos decir, derechos de agua para el consumo humano y todo, tendría que ser justamente con un cambio de constitución, ya como que dentro de esta misma constitución claramente no es mucho más lo que se puede hacer. Yo creo que sí, o sea, yo creo que claramente, o sea, lo que no quiere decir ciertamente que en la propia Constitución se vaya a regular todo, pero la No. respuesta más bien sería que para poder tener la posibilidad factible de hacer algo aquí, necesitamos un cambio de Constitución. ¿Por qué? Porque necesitamos una Constitución que no le dé tantas oportunidades a los que se encuentran beneficiados por el esquema actual de impedir que se sigan haciendo estos cambios. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuál sería como tu frase en la Constitución? ¿Cómo lo pondrías? ¿Lo pondrías de lleno en el tema de derecho de propiedad o instalarías el derecho del acceso de consumo del agua como un derecho humano y un derecho medioambiental? ¿De qué manera lo establecerías? Yo no lo haría desde la lógica de la propiedad, más bien lo que haría es que establecería un deber por parte de los órganos del Estado de velar porque todos los habitantes de la nación puedan acceder y gozar de las aguas, que son un bien nacional de uso público, y en caso que eso sea imposible, porque es probable que sea imposible, porque las aguas son un recurso escaso, que el Estado las asigne y las otorgue siempre con miras al bien común. O sea, como Claro. que eso.
Y en ese sentido, desde la perspectiva territorial, ¿cómo se puede generar una gestión de cuencas que sea más equilibrada con el medio ambiente, con la comunidad, con el desarrollo agrícola? Porque ese también es como el tema, ¿no? Cómo también se van afectando las propias cuencas en este desarrollo agrícola súper desmesurado, que empieza a abordarlo todo, que termina bueno, destruyendo la flora nativa y generalmente justamente deja a las comunidades, por ejemplo, lo que vemos con las paltas, ¿no? Que, que están desde tan arriba y con el sistema de riegos que tienen, finalmente todo lo que está abajo no les llega nada de agua, po. Totalmente, sí. Mira, sucede que, claro, acá en Chile alguien te diría ya, pero igual hay organismos de gestión de agua a nivel de los respectivos ríos, cauces, etcétera. Pero si uno analiza esos organismos, ¿quiénes son los que roncan en esos organismos? Los titulares de derecho de agua. O sea, cada derecho de agua equivale a una acción y una acción equivale a un voto. Entonces el que tiene más derechos tiene más votos. Eh, y lo que hay que dejar en claro aquí es que los que tienen derechos de agua en una cuenca, en un río, no representan a todos los que tienen interés en el uso de agua en esa cuenca o en ese río. Entonces, en ese sentido es importante ir avanzando hacia un paradigma más amplio. Evidentemente es difícil que se pueda dar con un diseño de un órgano donde se pueda contar con una representación tan perfecta de todos los intereses, pero lo que sería deseable a lo menos es que los marcos regulatorios le concedieran ahí al Estado las facultades y el deber de velar porque la gestión del agua se haga de manera sensible a la realidad ecológica y territorial eh, a nivel de cuenca. O sea, yo creo que eso es sumamente importante. Em, Mati, y hablando, pasando quizás un poco al tema del derecho a propiedad, porque vamos viendo que el agua está amparada por la propiedad en la Constitución, pero no está consagrada como derecho humano, no se refiere al acceso al agua, la Constitución como hemos conversado, y pareciera que el derecho a propiedad no solamente nos afecta en el tema del acceso al agua, también nos va afectando en un sinnúmero de, de cosas de prestaciones que la sociedad requiere, por ejemplo, las AFP, ¿verdad? Los royalties, la minería, la educación. Casi en todos los ámbitos del desarrollo la sociedad está el derecho a propiedad como un derecho que quizás fuera más fundamental que los propios derechos humanos. Cuéntanos un poquito sobre el derecho a propiedad, cómo atraviesa este tema todos los ámbitos y por qué es la gran piedra de tope, ¿no? De los grandes cambios sociales que se han buscado durante estos últimos 20 años, no sé. Sí, a ver, ¿qué pasa acá? La verdad es que ha pasado algo, a ver, es difícil explicarlo en sencillo, pero lo que pasa aquí es que la propiedad es un argumento muy simple e intuitivo, entonces es muy fácil de elaborar. Y como es simple e intuitivo y por ende fácil de elaborar, eh, es natural que se esgrima así como casi automáticamente. Eh, ¿Soy yo la que se quedó pegada o eres tú? no, que te había quedado Ay, pegado en la imagen, pero ahora sigo entonces, ¿me escucháis ay, bien, dale cierto? nomás, dale nomás. Ya. Sí, yo te veo pegado a ti y tú me ves pegado a mí. Chuta, se nos salió. A ver, parece que estamos con un tema de conexión.
Vamos a ver si nuestro amigo Matías se vuelve a sumar. Es un tema muy importante porque finalmente los derechos de propiedad son los que están afectando cada una de las decisiones de cambio en nuestras normativas y en el cómo podemos ir mejorando nuestro sistema social. Vamos a intentar que nuestro amigo Mati se nos pueda sumar de nuevo. Ahí sí. Ahí. Sí, ¿Volviste? Ya. continúo con la respuesta. Sí, dale nomás. Ya. No, te decía que, a ver, la propiedad es un argumento como súper simple e intuitivo, que es como, oye, había una ley que me permitía hacer tal cosa y ahora van a cambiar la ley y yo ya no puedo hacer esa cosa. Y yo haciendo esa cosa, me llegaban tantas lucas a mi bolsillo. Entonces, como que el argumento simple e intuitivo es, me está afectando la propiedad, ¿cachai? Pero como que en el fondo, eh, el tema es que, ¿cuántas veces vemos en la sociedad de que por cosas que, a veces por decisiones legales, otras veces por contingencia, mira tú lo que está sucediendo con la pandemia, eh, planes o expectativas de ganancia se ven truncados? Entonces, ¿qué pasa? En Chile, la propiedad se ha ocupado estratégicamente y eso ha sido de alguna manera también incentivado por por los propios dispositivos que establece la Constitución de 1980, particularmente el control preventivo del Tribunal Constitucional y tener por bastante tiempo a jueces en ese tribunal que son muy sensibles a este tema de la propiedad o a toda la ideología neoliberal para la cual la propiedad es tan importante. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Se hizo el hábito, surgió como esta práctica de que cada vez que se toca algo valioso, cada vez que está la posibilidad de modificar o de introducir ajustes a un régimen que incide sobre las ganancias de alguien, se dice que afecta el derecho de propiedad privada. Y en verdad, lo que es un argumento que es súper peligroso, incluso si es que uno lo mirara desde una óptica caritativa con los mercados y la competencia y todo, porque si es que esto es así, no podrían surgir nuevos mercados o nuevas maneras de hacer negocios más ajustadas a la realidad, porque todos tendrían un derecho eterno a seguir ganando lo que ganan hoy. Entonces, sutilmente lo que vemos es que muy fácilmente la propiedad puede terminar amparando esquemas rentistas, ¿no? Y por eso que en el fondo, quizás el ejemplo más gráfico es la discusión que tenemos actualmente relativa al royalty. Eh, entonces, eso es lo que sucede con la propiedad. Y yo en ese sentido quiero, quisiera moderar un poco las expectativas puestas en el proceso constituyente respecto a este tema, porque en el fondo vamos a poder tener esta oportunidad de redactar nuestra propia constitución, a lo mejor, y eso sería súper importante y sería un gran paso, vamos a lograr eliminar estos dispositivos que permiten que la propiedad opere como un bloqueo al cambio. Pero, a ver, la cultura que ya está y que vive diciendo que cuando se afecta una posibilidad de ganancia, se afecta la propiedad, de la cultura me refiero a la gente, eh, empresarios, abogados, esa gente va a seguir existiendo y va a seguir esgrimiendo ese argumento. Entonces el debate sobre propiedad no se va a ir, seguramente se va a recanalizar eh, y en ese sentido es sumamente importante lo que puede hacer la convención eliminando estos dispositivos como el control preventivo del Tribunal Constitucional que hacen que estos argumentos tengan mucho más peso del que debieran. Pero lo que quiero decir es que sería un gran paso, y ojalá así sea, eliminar ese control preventivo, pero muy probablemente lo que va a suceder, porque así lo muestra la historia del mundo en sociedades capitalistas, cosa de ver lo que pasa en Estados Unidos,
es que las élites económicas van a encontrar la manera de usar el derecho y de construir un argumento relativo al derecho de propiedad para tratar de proteger sus ganancias. Lo importante es que al menos logremos confinarlo, que esa argumentación se pueda utilizar después, cuando la ley entre en vigencia, pero que esa argumentación no bloquee la posibilidad de introducir cambios, porque si no las sociedades se vuelven como una suerte de olla a presión. Y en ese sentido, Matías, también considerar el rol del Estado, ¿no? Porque el Estado hoy en día está entregándole a los privados muchas de sus responsabilidades sociales. Por ejemplo, los fondos de pensiones. Por ejemplo, el Sename. El Sename es un ejemplo brutal y el Fondo de Pensiones también. Son ejemplos brutales de cómo se ha tergiversado el fin inicial del rol que debía cumplir, en este caso, la empresa, para resolver un problema social, mercantilizándolo a tal punto que el problema social se ha agudizado y no se ha resuelto. Sin embargo, se ha transformado en un excelente negocio. Claro, No para las personas que son las usuarios del sistema, sino que para quienes se hacen cargo de trabajarlo, digamos, entre comillas, ¿no? claro, Entonces, ese rol del Estado, como que hoy le decimos un rol subsidiario, estableciendo un rol de garantía, un rol garante de derechos, también eso marca la posibilidad o no, digamos, de que las empresas puedan entrar en ámbitos de desarrollo social como con esta solución mercantilista, porque finalmente el Estado está invirtiendo muchísimo dinero en pagarle a las empresas, o sea, el negocio para las empresas redondo, porque el Estado les paga, pero el problema social no se soluciona, al contrario, se profundiza. Entonces, en ese sentido, una manera también de marcar el ámbito de acción del derecho a propiedad tendría que ver con el rol del Estado, por ejemplo. o sea, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, en esos casos, por ejemplo, más que el Sename, perdón, que estaba buscando el cable para cargar el computador, más que el Sename, por ejemplo, porque en el Sename no es como que haya como un, o sea, claro, no me extrañaría para nada, ¿no? Pero, o sea, si es que alguien que tuviera un centro Sename y se le hubiera otorgado el Es que hacerse cargo de un centro. lo que pasa con el Sename es que a las empresas les pagan por la cantidad de niños que tienen adentro. Entonces, Claro, que es como un de poco alguna lo que hizo la manera, educación. no es conveniente que los niños se mejoren, porque mientras más niños tengan adentro, de alguna manera les van entregando estas asignaciones, pero Sí, no se, no se les exige estándar, no hay el financiamiento no permite por ejemplo, una mejoría en la profesión, en la cantidad de profesionales, en la asistencia, en el control integral o manejo integral de los chicos. Y finalmente vemos que el Sename es un espacio donde en muchos de estos centros se han transformado en centros de verdadero abuso, de violación de derechos, de, y evidentemente de vulneración de niños. Entonces, en ese sentido, al, a todas luces se ve que el sistema no funciona. Desde el punto de vista de las AFP pasa algo similar, ¿no? Las AFP tienen grandes ganancias anuales, gigantescas, sin embargo, las pensiones se las arreglan para que las pensiones de las personas estimen el, ¿cómo se dice? La vida de las personas a 120 años, no sé, pues tiran los elásticos para que finalmente te entreguen de a poquito y finalmente las personas viven con 80 lucas, con 100 lucas de pensión. Entonces, tampoco está solucionando el problema. O sea, ¿de qué manera se puede abordar, digamos, ¿cachai? sí, no, sí, ahí mira, lo que pasa es que estamos hablando de esquemas como mercantilistas para abordar problemas públicos, ¿no es cierto? Que es Exacto. un poco ese es el tema al que tú te refieres. Eh, y lo que, claro, lo que termina pasando ahí y la relación con la propiedad es que muchas veces si el día de mañana el Estado quisiese cambiar el marco regulatorio del Sename o el propio marco de las pensiones o el propio marco en materia de salud, crear, por ejemplo, un servicio de salud, lo que se le plantea, un seguro de salud universal y toda la cuestión, los beneficiarios
los beneficiados por el statu quo van a decir que ese cambio afecta a su derecho de propiedad. O sea, te lo doy por cierto. Exacto. Pero más allá de eso, es crucial que... ¿de dónde viene esa mirada? Porque hay una mirada que es como muy neoliberal ahí, que es como... eh, que ve como una suerte de lucha, que es como muy de Guerra Fría, ¿no? Como un poco como la competencia, que si es que o lo hace el Estado o lo hace el privado. Entonces, si es que no se arrincona el Estado me traga. ¿Cachai? Entonces, lo que yo diría, y de acuerdo contigo, es que por supuesto que falta más Estado. Y esto no quiere decir ciertamente que no sea posible tener esquemas de colaboración. Muchas veces al Estado no le dan los brazos. O sea, el ejemplo más claro, y en eso ha funcionado relativamente bien, es las defensorías penales licitadas. O sea, el Estado no le da para defender a todas las personas que son acusadas en procesos criminales. Entonces, ¿qué hace? Contrata a estudios de abogados o a firmas de abogados para que, pagándoles algo, ofrezcan el servicio de defensa. Pero ¿qué voy? Ese es un sistema que está bien regulado, donde efectivamente el privado cumple un rol público. Entonces, lo que sucede muchas veces es que en estos marcos regulatorios de colaboración público-privada no se resguarda que el privado cumple un rol público. Y tampoco es fácil, porque en una cultura como la que tenemos, eh, el ánimo de lucro abunda. Entonces, en el fondo, es como que siempre va a estar el incentivo de que, pucha, pero que si es que el Estado cumple un rol más público, o el esquema tiene un rol más público, entonces no gano tanto y es un mal negocio. Eh, entonces, esa es una cosa cultural que es súper importante que la cambiemos, ¿no? O sea, nadie está diciendo acá eliminemos al privado, pero lo que estamos diciendo más bien es que el Estado en todas esas actividades tiene un rol de garante y tiene que asegurar el bien común. Y en ese sentido, por supuesto, no le van a dar los brazos para hacer por sí mismo las cosas, pero entonces en ese momento es sumamente importante que fije criterios, orientación y que sea súper estricto en que esos criterios y orientaciones se cumplan. Así es. Y que esas Y orientaciones ciertamente obedezcan al interés público, por cierto. por supuesto. Y en eso entra también el medio ambiente, ¿no? Que también ahí hay un límite súper delicado que tiene que ver justamente con los derechos de propiedad y con cómo se ven afectados espacios, ¿no? de naturales, de ambientes protegidos y que se van transformando en verdaderas zonas de sacrificio y ahí hay un marco regulatorio también muy débil para que de alguna manera se ha ido fortaleciendo. Y vemos como Isla Invierno, en Isla Riesco, la mina Invierno, decidió finalmente no seguir, porque hubo mucha presión finalmente para que se generaran los estudios pertinentes, pero hay que lucharlo mucho para que funcione. Normalmente, en muchos casos, se va dando que incluso el propio Estado, con sus propias empresas, genera bueno, ahí yo no sé si tiene que ver tanto el derecho de propiedad, pero por el bien del desarrollo económico, termina sacrificando comunidades completas como Puchuncaví Quintero, etc. Totalmente, totalmente, sí, sí, ahí el tema ambiental, a ver, porque el tema ambiental, fíjate que dentro de todo, como tú lo haces notar, el tema ambiental es un tema en el cual dentro de todo se ha desarrollado más Estado. O sea, logramos crear hace 10 años una superintendencia de medio ambiente. Claro. Eh, Se establecieron tribunales ambientales, entonces más allá de que por supuesto nos falta mucho, nos falta mayor transparencia en cómo se gestionan todas las aprobaciones de los proyectos, en la propia fiscalización y todo, han habido avances. O sea, ahí hemos visto un cierto robustecimiento de la institucionalidad estatal. Ciertamente tiene que mejorar, pero ahí hay robustecimiento. Es un ejemplo que se puede mirar en comparación, por ejemplo, con lo que sucede en materia de agua, o en materia de pesca, o en materia forestal. En materia forestal
está la CONAF, que ni siquiera es un órgano del Estado, una corporación privada, una cosa súper anómala. Entonces, ¿qué pasa en materia de agua? El que es sorprendido incumpliendo la normativa en materia de un recurso tan sensible y escaso en este minuto como es el agua. No hay una superintendencia ahí, salvo que el proyecto esté bajo el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, justamente hay que ir mirando el caso. Es en ese sentido el caso del medio ambiente muestra como un camino de robustecimiento de lo público que debiese ser Claro. seguido en otros ámbitos. Pero falta mucho, se debió haber firmado el Acuerdo Escazú, entre otras cosas, Totalmente. para también tener una mayor participación ciudadana y involucrar a las comunidades dentro de las decisiones de los proyectos. Y bueno, es un tema muy largo y abre muchas aristas, ¿no? Totalmente, aparte que hay un tema ahí, lo que pasa es que medio ambiente, y aparte que medio ambiente en este país tiene el problema que hay una separación súper artificial a nivel como institucional, que uno distingue entre medio ambiente y recursos naturales, ¿no? Que parece obvio que el medio ambiente y los recursos naturales son lo mismo, pero si uno mira a nivel de competencias de los órganos del Estado, está la Superintendencia del Medio Ambiente, pero también está, como te decía antes, la Dirección General de Agua, la CONAF, para qué decir el tema minero, que tiene su propia institucionalidad. Entonces, esa mirada nuevamente subjetivada, parcial, es un tema donde ahí sí que hay que poner todas las antenas y parar la oreja en el tema ambiental, de terminar con esta separación súper contraintuitiva y cuya razón no es otra que todas las inversiones que hay en esa materia y los regímenes regulatorios que tendrían que ser cambiados, los marcos regulatorios que tendrían que ser cambiados, donde por supuesto se alegaría que se afectaría el derecho de propiedad, para que podamos considerar estas materias también como parte de lo ambiental. Eh, una última pregunta para ya ir cerrando nuestra conversación. Eh, en este marco nuevo que significa la nueva Constitución, los derechos de propiedad que vienen de antes de la nueva Constitución, ¿pueden afectar las decisiones de una nueva normativa? ¿O una nueva Constitución genera un marco nuevo que obliga a readecuar el estado existente de las cosas, digamos, a esta nueva normativa? ¿Hay un proceso transitorio, de transición? ¿Cómo podríamos como quizás aterrizar este cambio? Porque finalmente no queremos que nos pase que construyamos una constitución hermosa que no pueda ser aplicable. Totalmente, no, esa es una súper pregunta. Eh, y lo primero que hay que dejar en claro aquí es que sí, una nueva constitución puede afectar el pasado, ¿no? Puede tocar derechos de propiedad constituidos en el pasado. Otra cosa es que, ¿cómo hacerlo? Y esta es una pregunta más bien política que jurídica. Y, y ahí es súper importante el tema del el manejo político eh, y eh, en cuanto a ir generando procesos esquemas que permitan ir introduciendo esos cambios de una manera que sea sensible a la realidad legal y material que tú estás cambiando. Porque, a ver, uno podría decir, eso que acabo de decir, que seguro sonó como medio abstracto, a lo mejor teórico, otros podrán decir, ay, qué bonito, pero no, lo que quiero decir en este video súper sencillo es que, eh, no sé, pues tú tenías estos derechos de agua asignados, ¿no? Ya, imagínate que en la nueva constitución decía el Estado tiene un rol, se acaban los derechos de agua, los derechos de aprovechamiento de agua y toda la cuestión. ¿Tú me entendís que si es que una norma así entra a regir inmediatamente, probablemente no nos va a ir muy bien como comunidad política? O sea, si es que cambia de un día para otro. O sea, entonces lo que hay que hacer ahí es básicamente, y en otros procesos constituyentes en el mundo se ha hecho, generar comisiones especiales para discutir un poco los artículos transitorios de la Constitución que se hagan cargo de las transiciones. O sea, que en el fondo, y hacer buenos esquemas transitorios. La palabra transición en este país tiene súper mala prensa,
pero eso no es por, eso es por una contingencia histórica, no es que la transición sea mala, porque en el fondo la radicalidad, que es como lo contrario a la falta de transición, también te puede, o sea, por una parte el inmovilismo, que es como el demonio que nos lleva al proceso constituyente, es terrible, pero también lo es la radicalidad, ¿no? Porque la radicalidad no te permite hacer lo que tú quieres hacer con una constitución, que es constituir una comunidad política donde dar gente que no piensa igual que tú, pero que igualmente tú te puedes sentar y resolver tus cosas, o resolver las cosas, que son de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es que hay que establecer esquemas de transición y no solo eso, y ahí está lo importante, y es donde yo creo que se ha fallado aquí en los últimos 30 años, hay que honrar esos esquemas de transición. O sea, si es que tú dices, ok, los derechos de aprovechamiento de agua en 10 años se reasignarán o el Estado podrá hacer bla, que esos 10 años se cumplan y que no que al año 5, al año 6 esté alguien tratando, oye, no necesitamos más tiempo, oye, no cambiemos esto, o sea, como que honrar Claro. realmente el esquema de transición, pero establecer esos esquemas es importante. El problema yo creo que en Chile no es que hayan esquemas de transición o que todo haya sido transición, es más bien que no se honraron los esquemas de transición, no hay ningún problema en los esquemas de transición, el problema fue la deslealtad con los esquemas de transición. Es una deslealtad política, finalmente, que se ha dado justamente en base a, a la ambición y a lo, se me va la palabra, a cuando tienes intereses creados, eso quería decir, ¿no? Totalmente. Cuando se van generando estos intereses creados y tiene mucho que ver también, ¿no? Con la corrupción y con el lobismo, que fue de alguna manera instalándose en el sistema político chileno y que terminó de alguna manera generando alianzas muy difíciles de deshacer entre el mundo empresarial y el mundo político. Ciertamente, ese es el tema. Entonces, como que, claro, creo que ese es el palito que no podemos pisar nuevamente, ¿no? O sea, como Exacto. pensar que para dar gobernabilidad tenemos a veces podemos darnos el lujo de deshonrar nuestros propios proyectos y compromisos. No, o sea, al transar, al establecer una transición, ya comprometimos. Exacto. Entonces, después volver a comprometer, claro, ciertamente si es que hay una circunstancia imprevista en ese minuto, por cierto, se podrá discutir, pero por regla general, si se mantienen las condiciones y eso hay que honrar eso, porque si no, eh, la, la gente naturalmente, la población puede desconfiar de sus políticos y de sus instituciones y no queremos que pase eso. Bueno, tenemos todos en este momento una responsabilidad social, creo, todas las personas, de empujar justamente que estos cambios que ocurran vayan ocurriendo de la mejor manera para que efectivamente en un mediano plazo, porque estos no son cambios que van a ocurrir del día para el otro, sino que hay que entender que hay que tener un poco de paciencia y justamente mirar de manera muy estratégica los pasos a seguir para que de aquí al mediano plazo ya podamos ir estableciendo justamente a través de estos mecanismos transitorios un cambio a una verdadera nueva realidad social, a este nuevo gran pacto social que requiere este país para que sea un país justamente más justo, más sustentable, más sostenible en el tiempo y que no se sigan generando estas grandes desigualdades que terminan violando derechos humanos, que terminan generando tanta frustración y tanta distancia de la política con la realidad. Así es, totalmente. Mati, te agradezco mucho esta conversación, fue muy interesante. Creo que, bueno, yo al menos estoy aprendiendo muchísimo, eso es parte de lo que es lo que más me ha llenado todo este proceso que ha sido tan increíble, es justamente todo lo que estamos aprendiendo. Espero que también las personas que nos hayan visto lo hayan disfrutado y hayan aprendido cosas y que, bueno, estaremos aquí haciendo más encuentros cercanos con temas interesantes para que sigamos ahondando, profundizando en los grandes temas sociales que hoy nos convocan. Muchísimas, muchísimas gracias, Mati. Gracias a ti por la invitación, Flor. Y súper buenas las preguntas, interesantes y feliz de seguir tocando estos temas cuando, cuando lo requiera.
No, encantada, gracias. Muchas, muchas gracias. Un abrazo y muy buenas noches y saludos a todas y todos. Chao, chao.